Bueno, a continuación vamos a desarrollar un ejercicio de paralelismo de geometría euclidiana. Entonces, el enunciado nos dice, demostrar que un triángulo rectángulo, la bisectriz del ángulo recto es también bisectriz del ángulo formado por la mediana y la altura, las cuales parten del ángulo recto. Entonces, en la gráfica nos damos cuenta que un triángulo rectángulo cualquiera, ABC, los cuales AD va a ser una altura, AE va a ser una bisectriz y AF va a ser una mediana, como lo podemos denotar en la gráfica. Entonces, con esto vamos a decir las hipótesis. Como las anteriormente los está diciendo, AD es una altura, la vemos aquí, AD, y AE en este caso es la bisectriz del ángulo CAB. Entonces, AE del ángulo CAB. Y AF, la mediana, la vemos aquí, AF. Entonces, decimos que el ángulo CAB, otra hipótesis, CAB vale 90 grados. ¿Cierto? Con ayuda de estas hipótesis y de nuestra gráfica, vamos a tratar de desarrollar la siguiente tesis, que nos dice AE bisectriz del ángulo FAD. Entonces, vamos a decir que AE es la bisectriz del ángulo FAD. O sea, vamos a demostrar esto, ¿cierto? Entonces, con esto vamos a seguir con la demostración. Primero, vamos a decir de que el ángulo CAE es igual al ángulo EAB, los cuales, esto es igual a 45 grados. ¿Por qué razón? Porque AE es bisectriz del ángulo CAB, como lo habíamos dicho, vale 90. Entonces, después podemos decir en el paso 2 de que el ángulo FAC es igual al ángulo FCA, ¿cierto? Entonces, al ángulo FAC lo vamos a llamar alfa y al ángulo FCA lo vamos a llamar beta. ¿Por qué justificamos esto? Porque AF es mediana relativa de triángulos rectos. Entonces, en el paso 3 podemos decir de que el ángulo FAB es igual al ángulo FBA, El ángulo B lo vamos a llamar omega, ¿cierto? Entonces, esto lo podemos justificar porque también AF es una mediana relativa de triángulo recto. Entonces, ya sabiendo que esta es una mediana relativa de ángulo recto, vamos a decir lo siguiente. El numeral 4, que beta más omega es igual a 90 grados y que teta más omega también es igual a 90 grados. ¿Esto por qué? Porque el triángulo ABC y el triángulo ABD, y el triángulo ABD son triángulos rectos. Entonces, en el paso número 5 decimos que beta es igual a teta. ¿Por qué? Porque ahí aplicamos una transitividad en el paso número 4 en los triángulos rectos. Entonces, en el 6 podemos decir lambda 2 es igual al ángulo EAB, lambda 2 es igual al ángulo EAB menos teta. Entonces, el ángulo EAB menos teta. Y lambda 1 es igual al ángulo CAB menos alfa. Todo esto menos alfa. Entonces, hacemos lo siguiente, que lambda 2 es igual a 45 menos teta. Ya le había mostrado la ubicación de esto.
Entonces, lambda 1 también es igual a 45, pero en este caso lo vamos a restar con alfa. Entonces, todo esto lo vamos a decir que esto lo llamamos resta de segmentos. ¿En qué paso? En el paso número 1. Entonces, ya una vez que hayamos hecho esta resta de segmentos, pasamos al numeral 7, que decimos que lambda 2 es igual a lambda 1 por la justificación en que en 6 y 5 se hace una transitividad. Y ya con esto vamos a llegar a nuestra tesis, que nuestra tesis es AE bisectriz del ángulo FAD. Entonces, decimos de que AE es bisectriz del ángulo FAD. ¿Por qué? Por el numeral número 7, en el cual habíamos hablado que se había hecho una transitividad en los pasos 6 y 5. Con esto llegamos a nuestra tesis. Muchas gracias.